El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Pero Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. En la iglesia hay solamente algunos santos que se tiene el privilegio, por decirlo de alguna manera, de que se celebre tanto su nacimiento a la vida como también su muerte, en este caso su martirio. Ustedes se han dado cuenta que no de todos los santos se celebra de esta manera. Algunos de los que yo recuerdo, por ejemplo, San Pablo y el de hoy, San Juan. Por supuesto que la santidad ante Dios es una, la entrega que se tiene, pero las expresiones de santidad, esas sí varían. Fíjense cómo, a pesar de que hay diferentes caracteres en el carácter de cada santo, las formas, la encomienda, sus tareas, aunque eso es diferente, son diferentes las formas de expresión de la santidad, que es la única. Solamente uno es santo, nos dice la palabra, es el santo de los santos, el Señor. La expresión de Él en todos nosotros es diferente. Tenemos que dar testimonio de manera diferenciada en nuestra propia vida. De tal manera que qué bueno que nos inspiremos en ciertos personajes. Por supuesto, lo que estamos tratando de tener es la santidad de Dios, que Él es el que nos la permite. Pero a nivel humano nos hace bien inspirarnos en los santos. Cuando miramos la vida, por ejemplo, de San Agustín, como el día de ayer, o de antier de Santa Mónica, de San Francisco, del mismo Juan, de San Juan Bautista, todo eso nos inspira para nosotros también, de acuerdo a los propios talentos que Dios nos ha dado, busquemos la expresión propia de la santidad a la que Dios nos está llamando. No debemos de ser una copia fotostática sin control de calidad. No crean que, pues me voy a poner el vestidito de San Judas y ya nomás por eso ya me voy a hacer santo. Pues no, eso es un remedio, no se trata de eso. Tú con tu propio carácter, con tu propia forma, tratarás de encontrar la cantera de santidad que Dios ha puesto en ti desde el bautismo.
Ahora unas cosas específicas sobre la fiesta que estamos celebrando, el contexto. Fíjense que 15 años antes de la era cristiana, de que los años empezaran a contar como los contamos hoy, 15 años antes de Jesucristo, un personaje muy influyente en el Imperio Romano, porque era el emperador César Augusto, había dado un decreto de que en el mes de agosto, bueno, lo que hoy conocemos como el mes de agosto, se celebraran las fiestas donde se recogía la cosecha al terminar de haber levantado las cosechas. Cuando los ganaderos ya habían hecho sus negocios, cuando las personas ya tenían un poco de menos compromisos campiranos que se tenían en ese entonces y de negocios, entonces él decretó que se celebrara una especie de fiesta que poco a poco fue tomando el formato de vacaciones. A lo mejor ese concepto no da muy bien para el tiempo de ese entonces, porque tal como las conocemos ahora, estamos demasiado sofisticados. Sin embargo, esto fue trascendiendo poco a poco en toda Europa, en todo, por supuesto, en todo el Imperio Romano, que básicamente era más allá de Europa, con el nombre de Ferragosto. Todavía en la actualidad, cuando usted va a España, cuando va a Italia, no sé si a otros países, todavía se encuentra que en el mes de agosto, hasta hace algunos años, ahorita la verdad no creo, muchos tenían la costumbre de irse a su casa de la playa, a su casa de campo. Por ejemplo, en España la mayoría tiene su casa de la ciudad y su casa de campo. Tal vez, puede ser muy posible, hermanos, que lo que estaba celebrando Herodes en ese momento era precisamente lo que años antes, 40, 45 años antes, había mandado César Augusto. Él se encontraba al oeste del Mar Muerto, en su casa de verano, en un lugarcito, a ver si me acuerdo, algo así como Maqueronte. El lugar se llama Maqueronte y él es el lugar donde solía descansar. Ahí, ¿de qué manera descansaba? Pues de la forma como le diera la gana, porque pues era una persona muy poderosa. Por los elementos que nos da el Evangelio, dice que tanto sus invitados, gente influyente, personas de su propio gabinete y demás personas de poder, estaban celebrando su cumpleaños. ¿En dónde? En Maqueronte, en su casa de verano. Muy posiblemente en el Ferragosto, en estos tiempos, muy posiblemente. Hermanos, es ahí donde nos da este contexto para pensar que no basta con la buena intención. Herodes, porque ha habido varios, ¿verdad?, a lo largo de la historia, pero este Herodes, aunque la palabra reconoce algunas cosas, algunos chispazos del espíritu que habitaban en su conciencia y en su mente, fíjense que eso no basta. ¿Qué dice la palabra? Dice que lo respetaba, que lo escuchaba con atención, dice que él sabía que era una persona buena, que era una persona justa, que era una persona santa. Pero fíjense que eso no basta, porque a la hora de la hora, tú necesitas otros elementos más que la buena voluntad. Sí, a lo mejor a veces nosotros como Herodes nos hemos justificado, pues es que yo no soy una persona mala, yo no soy una persona de malos sentimientos. La verdad, yo creo que eso es ya muy bueno. Qué padre, que en su corazón usted trate de tener pensamientos positivos. Pero eso no basta, porque así como Herodes, si llega la influencia de una persona que no es de Dios, pues entonces tú te conviertes en una veleta que pueden manejar como les dé la gana. Fíjense cómo Herodes, ahí se muestra una persona bastante primaria, bastante, pues con la parte reptil que tenemos en la cabeza, definitivamente. Porque pues sus pasiones lo llevan a hacer decisiones que seguramente después de la cruda se lamentó para toda su vida.
Ojalá que no nos pase lo mismo porque pues de alguna manera tenemos esa misma debilidad, todos los seres humanos, pero tenemos que irle pidiendo a Dios y haciendo el trabajo que se requiere para fortalecer no solamente nuestras buenas intenciones, sino ir constituyendo nuestra propia personalidad y nuestras propias decisiones. A eso nosotros en la iglesia le llamamos principios. Hay cosas que no son negociables y qué bueno que alguien se le hubiera podido explicar a Herodes. El que trató de explicárselo, pues miren cómo terminó. ¿Qué es lo que le quería explicar Herodes? Oye, es que no te está permitido. Está bien que tú tienes mucho poder, mucha autoridad y lo que tú quieras, pero tú no puedes andar con tu cuñada, ni tampoco te puedes andar imaginando cosas con tu sobrina. Incestuoso, no puedes. Y claro, eso por estas palabras por supuesto que a nadie le gustan. Y entonces, miren lo que termina todo. Muchos buenos deseos y lo que ustedes quieran, pero eso no basta, lo repito nuevamente. Herodes, desgraciadamente, fue prisionero de sus propias pasiones más bajas. Y luego, después de todo, somos hasta, en cierto momento, nos convertimos en personas de mucho orgullo. Porque miren cómo procede, después de que, por supuesto, de unas copas de más, después de haberle dado vuelo a su vista y cuanta cosa, después de haberse lucido con sus amigos de parranda, de bacanal, ¿verdad? Enseguida suelta la lengua y luego quiere sostener lo que ha dicho. Hermanos, para terminar la reflexión, si a veces tenemos que quedar como ridículos, si a veces tenemos que quedar como, perdonen la palabra, como hocicones, más vale, de veras. Miren que, no es que como ya lo dije, pues ahora tengo que cumplirlo, entonces córtenle la cabeza a Juan. ¿Para qué comprometes tu conciencia? ¿Para qué comprometes tu salvación con tan poquitas cosas? En ocasiones, por supuesto, tal vez ni nosotros vamos a ser gobernadores ni cosas de esas, pero en ocasiones, no, es que ya lo dijo y lo que yo digo lo cumplo. Pues no, porque saben de que decimos muchas cosas en el arranque de nuestras emociones. A veces con mucha cólera, con mucho coraje, con muchas emociones, hacemos decisiones que enseguida el Señor nos permite reconsiderar. Dios nos conceda mejor quedar en ridículo a cometer alguna injusticia contra un inocente. Yo me pongo a pensar en los gobernadores y en personas de autoridad, que porque ya dijeron ante los medios que no sé qué cosa, ahora ya no se pueden desdecir, como aquello, y ahora sí de veras con eso terminamos, como desde el principio dije que el maldito cubrebocas no sirve para nada, ahora que aunque ya lo descubrí que sí sirve, ya como lo digo, porque voy a quedar en ridículo. Más valdría que quedáramos en ridículo, porque eso salvaría muchas vidas. ¿Qué importa que tú quedes como un payaso? ¿Qué importa? Lo que importa es la vida de los otros. Lo mismo hubiera sucedido con Bautista, con Juan el Bautista, pero el orgullo de Herodes no le permitió ser justo y ser bueno. Así sea.